Dialogábamos con el escritor don Raúl Pérez Torres, él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y le decía que en los últimos días había estado revisando algo de su literatura que yo he leído. Sobre todo un libro de cuentos, Los últimos hijos del oro. Qué estupendos cuentos. Muchas gracias. Cuentos formidables. Y le preguntaba, Raúl, ¿tienes algún nuevo libro en perspectiva? Sí, tengo un libro de cuentos. Bueno, estoy trabajando una novela, pero un libro de cuentos ya terminado que seguramente puede salir en diciembre. Ya. Sí, ahora nos han invitado a la Feria del Libro de Cali. Va a ir la Casa de la Cultura con más de 150 títulos y tenemos algunos proyectos, entonces quiero que ese libro salga en diciembre. ¿Se siente más realizado como cuentista, como relatista o como novelista? Porque también leí un concepto suyo de lo que es escribir cuento y de lo que es escribir novela, ¿no? Sí, es bastante diferente, pero yo creo que esencialmente soy cuentista. Me gusta mucho el género del cuento, me gusta su inmediatez y creo que me siento preparado para eso. Siempre estoy escribiendo cuentos, básicamente. Y, claro, le quiero entregar este libro que usted me trajo para que le ponga una breve dedicatoria, En busca de los cantos perdidos, poema, qué edición. Muchas gracias, Diego. Si le explican al público de qué estamos hablando. Lo más bello de este libro, En búsqueda de los cantos perdidos, de Diego Kendo, realmente es la sencillez con la que asume no solamente la poesía, sino la vida, ¿no? Yo creo que hay unos dibujos preciosos. Estos tan sencillos son de Daniela, de mi última hija, que fue una sorpresa que me regaló. Preciosos, tan sencillos, tan preciosos, ¿no? Piedra blanca sobre piedra negra. Gracias, Raúl. Y gracias también a don Patricio Herrera, el editor, ¿no? Patricio es un gran editor. Muy bien. Reflexiones sobre la ley de cultura. Si eres tan gentil, Isabel. Buenos días, dialoga hoy con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor Raúl Pérez Torres, a propósito del segundo debate de la Ley Orgánica de Cultura que se adelanta en la Asamblea Nacional. La Ley de Cultura es una deuda que el Gobierno y el Legislativo arrastran desde el año 2006. Bien, Raúl, ¿cuáles son los factores que han determinado la demora en la aprobación de la Ley de Cultura? Han transcurrido 6 años y el proyecto sigue todavía en debate en la Asamblea, Raúl. Comencemos por ahí. Bueno, Diego, yo realmente me siento bastante agotado, muy desencantado de la pereza mental con que ha sido tratada esta ley. 9 años han pasado de creación del novísimo Ministerio de Cultura, 9 ministros y ministras que no han podido presentar un proyecto coherente a pesar de los miles de dólares gastados en consultorías y demás. ¿Miles de dólares? Miles de dólares, claro, y teniendo casi como único objetivo confrontar con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que no entienden que necesitamos una ley no para organizar la cultura, sino para organizar el Estado en función de la cultura. Por allí le escuché a la señora Jimena Ponce de la Asamblea unas declaraciones desafortunadas, en las que él dice, refiriéndose a la Casa de la Cultura, es lamentable, dice, reducir la discusión y haberla pretendido solo a la problemática de una institucionalidad que estaba pegada a su inercia, dice. Yo creo que quien estaba pegada a su inercia era la señora Ponce y la Asamblea, que en 9 años no ha podido procesar una ley de cultura. Entonces me parece, y antes de ir al grano de los artículos, permíteme, Diego, decir Raúl, que me da un poco de tristeza escuchar las declaraciones de alguien como Jimena, que yo suponía compañera, pues siempre tú sabes de defendido el proyecto político del presidente Correa. Declarar a ella que los asambleístas del bloque de Alianza País han dicho que hay que refrescar, hay que ver nuevos actores porque estamos supeditados, dice, en la Casa de la Cultura a ver siempre los mismos, casi siempre varones, dice, casi siempre de una rama del arte, casi siempre literatos conduciendo la Casa de la Cultura. Un ataque casi personal, ¿no? Solo eso ya indica que no han entrado a la casa ni a escampar de la lluvia. Osvaldo Guayasamín será literato.
El gran escultor Milton Barragán, ¿será literato? Desde luego no hemos tenido de presidente de la casa un ingeniero mecánico, porque cada cual está en su función, ¿no? Y de lo otro tenemos dentro 14 grupos de teatro, varios de ellos dirigidos por mujeres. Tenemos el grupo infantil Guagua Pichincha, está lleno de niños que practican danza, teatro, música, títeres. El presidente Rafael Correa los ha visto en escena, él los conoce. Le invité al presidente, lo presentamos en el Teatro Sucre, fue el presidente de la República con sus hijos y realmente le gustó muchísimo porque es algo como la Colmenita de Cuba, digamos, y es decir que yo creo que no debe ser así la cosa, ¿no? Me parece que esas declaraciones hacen daño a la cultura y hacen daño a la Casa de la Cultura. Raúl, a lo largo de estos 10 años, evidentemente, la revolución que ha tenido cambios sensibles en este país, que lo admitimos, no ha dado, digamos, realmente con el tema de la cultura. Ya es un poco tarde como para que durante este gobierno se haga algo positivo en función de la cultura del país. Bueno, yo creo que en este último insumo hay algunas mejoras, quizás sustanciales, pero creemos que en algunos artículos y disposiciones transitorias se han introducido cambios de última hora, que desvirtúan lo que se discutió y aprobó en la visita realizada por Gabriela Rivadeneira y el ministro Raúl Vallejo, dos buenos amigos, a la Casa de la Cultura. Ellos fueron el día miércoles 20 de julio a la Junta Plenaria nuestra, y nosotros creemos que ahora súbitamente en alguna oficina de por ahí se trata de disminuir la presencia de nuestra institución, mermándola en sus derechos. En ese sentido, Raúl, perdón que interrumpa, usted no tuvo, digamos, la palabra cierta, positiva de Raúl Vallejo. Raúl es una persona que ha sido mi compañero desde mucho tiempo antes, y de la misma manera Gabriela. Por lo demás, los dos son miembros de la Casa de la Cultura. Tanto Gabriela es miembro de la Casa de la Cultura de Imbabura, Raúl es miembro de la Casa de la Cultura del Guayas, me parece, o de Manta. Pero la situación que hemos conversado, en las que hemos estado de acuerdo, en un momento dado, en 2 días, 3 días, parece que sufrió un viraje. Le he pedido a Gabriela en 2 cartas que por favor me permita hablar con ella, me permita hablar con esta Comisión de Cultura, pero no he recibido respuesta. Porque una de las cosas más que digamos, preocupantes es que en este último insumo desaparece la matriz de la casa. Desaparece la matriz de la casa. Parece que les molesta ese nombre simbólico y semántico con el que además, nació. Una trayectoria histórica valedera. 72 años, Diego. Cuando le pregunté a Raúl Vallejo sobre la razón de cambiarle por el de sede, me dijo que matriz era un nombre anacrónico, muy patriarcal. En este caso matriarcal sería, ¿no? Claro. Lo que me induce a pensar que también se equivocaron al llamar matriz productiva o matriz energética. ¿Por qué no? ¿Por qué eso no es patriarcal? Y ahora se lo cambia por una sede nacional. Parecería que estamos hablando de fútbol, ¿no? Y su presidente no sería presidente nacional de la Casa de la Cultura, sino presidente de la sede. No se entiende. Yo disculpo allí y recojo algo de su expresión anterior. Una especie de dedicatoria personal, Raúl. ¿O estoy equivocada? Una dedicatoria personal. Eso es lo que más me duele, ¿no? Porque en ese proyecto político también he estado yo y no sé por qué esa desarticulación, esas ganas de molestar, ¿no? No se entiende, por ejemplo, en este caso, que la sede se refiere al lugar. Es como confundir el estadio con los jugadores, ¿no? De acuerdo. Me parece muy mal. ¿Usted diría que más allá de las garantías que en su momento le dio Raúl Vallejo, esas garantías quedaron en nada? En nada, absolutamente en nada. ¿Qué puede hacer el cambiar de criterio repentinamente al ministro Vallejo, que es hombre de cultura y un muy buen escritor? Sí, yo creo que son esas formas del poder, ¿no? Me parece que
En un momento dado, como yo digo, en alguna oficina, dejan ese poder, dejan de tener ese poder, y hay alguien más que seguramente desarticula eso. No lo podría decir, pero por ejemplo, si pensamos, no hay una sola palabra sobre los migrantes. Siempre hemos propuesto nosotros la creación de núcleos de la Casa de la Cultura, lo hemos tenido en Nueva York, en Roma, en el exterior, pero eso también se ha dejado de lado. Los migrantes, usted sabe, son patriotas que en su momento salvaron al país, pero ellos no pueden tener una referencia cultural próxima porque esta ley no lo permite, no lo dice en ningún caso, ¿no? La ley no lo permite, ¿cómo es eso? No lo dice, no lo dice. En ningún caso recoge lo de los migrantes, no recoge lo que pidió la Casa de la Cultura, que se creen núcleos en el exterior, porque el cordón umbilical de la vida es la cultura, y ellos están fuera de ese cordón umbilical. Hay que llevarles las cosas que a ellos, a las personas, a los migrantes, les necesitan, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es los libros? ¿Qué es la música? ¿Qué son todas nuestras tradiciones? Esa es la cultura. En Buenos Días de Visión, Raúl Pérez Torres, escritor, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura, Raúl, ha seguido la pista de este debate todo el tiempo, y usted afirma que el Ministerio de Ramo no ha sido capaz de presentar un proyecto coherente. A ver, ¿cuáles son las razones? No ha sido capaz de presentar un proyecto coherente. A ver, yo he confrontado más o menos con cinco ministros. Es decir, vengo a hablar. Tengo una pregunta: ¿por qué la confrontación del Ministerio de la Cultura con la Casa de la Cultura? Eso es lo que no entiendo. Cuando he preguntado a los ministros cuál es la razón de que haya una confrontación en vez de trabajar juntos, me han dicho que no puede haber bicefalismo, que no puede haber dos cabezas. Entonces, esa, por ejemplo, no es un concepto racional. ¿Por qué no puede haber dos cabezas? Pueden haber 5, 10 cabezas. Lo importante es trabajar juntos en beneficio común, en beneficio de la cultura. Si no son los inventores de la cultura, nadie es inventor de la cultura. La cultura se produce en la calle, se produce de diferentes maneras, ¿no? Pero no hemos podido, a pesar de haber llegado a conclusiones, de haber estado junto con Gabriela, junto con Raúl, en la Asamblea de la Casa de la Cultura, en el mismo edificio de la Casa de la Cultura, pero luego eso se ha modificado, ¿no? Tal vez el sentido excluyente de esta denominada revolución, ¿no? Sí, hay un sentido excluyente. Hay, por ejemplo, en el artículo 165 de la Asamblea Provincial, se establecen 2 tipos de representación para nombrar una Asamblea Provincial de la Casa de la Cultura. Los miembros de la Casa de la Cultura que votarían, pero también dicen los artistas y gestores culturales de las circunscripciones territoriales inscritas. ¿En dónde inscritas? En el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales que quieran participar en la Asamblea Provincial. Nosotros planteamos que se reforme y que solo intervengan en la Asamblea Provincial los miembros de la Casa de la Cultura, como consecuencia lógica de su autonomía. El Registro Único de Artistas sería manejado por el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Si para las elecciones se llama a un grupo que dice de el Registro Único de Artistas, pero que tienen que registrarse en el Ministerio de Cultura, que tienen que dar sus datos en el Ministerio de Cultura, yo no lo creo así, ¿no? A mí me parece una cosa rara, una cosa de lo que está pasando. Yo oí las primeras discusiones de los asambleístas frente a esto, y una cosa especial, ¿no? La integridad de la Casa de la Cultura la han defendido, por ejemplo, Luis Fernando Torres o Armando Aguilar, personas que están en la oposición, ¿no? Y me parece un poco extraño esto, porque yo creo que debería ser de todos, ¿no? 72 años de la Casa de la Cultura, 24 núcleos provinciales, cada uno con su organización extraordinaria, con un sacrificio tremendo, porque nunca hay plata para la cultura, pero me parece que hay que pensarlo nuevamente. Saúl, las veces que he escuchado hablar de la revolución, debo decirlo, comprobado, pues digamos, su vecindad y su consecuencia con el actual proceso político. Por eso no me explico lo que está pasando con usted, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Usted se siente excluido del proceso de la revolución ciudadana, Raúl? Es decir,
A mí lo que me interesa mucho es el manejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se maneja la cultura. Uno apoya a que esa cultura vaya desarrollándose, vaya multiplicándose. Pero me parece que ha habido, sí, una especie de egoísmo en relación a mí personalmente, ¿no? Yo puedo dejar la Casa de la Cultura en el momento que sea, pero no puedo dejar a quien quiera esa situación. Tenemos un grupo articulado, somos 24 presidentes, cada presidente de los núcleos me está escribiendo todos los días y me dice qué es lo que pasa, tenemos que ir, vamos a salir a las calles o qué. Y yo siempre estoy un poco serenando esta cosa porque considero que ya hemos hablado muchas veces y que de todas maneras hay que insistir, ¿no? Raúl, para que todo quede perfectamente claro, ¿qué es lo que ha venido pasando con esta importante ley en la Asamblea? ¿Se han escuchado en definitiva los planteamientos de la Casa de la Cultura? Es decir, como digo, hasta el último se escucharon los planteamientos de la Casa, pero lo que se está trabajando ahorita no es un planteamiento donde se ha tomado las cosas y el pensamiento de la Casa de la Cultura, es un planteamiento de una comisión de cultura seguramente y de alguien más que no puedo entenderlo. Hay ciertas disposiciones transitorias, por ejemplo, en relación a la disposición transitoria que se han modificado, encontramos la 13ª y la 18ª, en las cuales se suprime sutilmente la frase. La frase decía, una vez aprobado el reglamento, pues lo han cambiado y lo han puesto una vez aprobada la ley. Es decir, que sin reglamento quieren aprobar inmediatamente. Nos parece que este cambio violenta, apresura el procedimiento adecuado, ¿no? También es motivo de preocupación la transitoria 19ª, por favor, que dice, en el plazo de 90 días de promulgada la presente ley, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá el personal administrativo y técnico indispensable para cumplir con sus atribuciones de conformidad. Eso de indispensable. Sí, ¿no? Serán 4 personas. Hay una suerte de amenaza, indispensable. Claro, de acuerdo con el manual de puestos, debidamente aprobado por la autoridad correspondiente. Nosotros no entendemos de qué se trata, pero aparentemente se atenta con trabajadores y su estabilidad, ¿no? O sea, no sé, estas cosas entre líneas siempre son un poco tristes de asumirlas, ¿no? Usted hace un momento se refirió a una supuesta comisión. Si hay esta comisión, ¿quiénes integran esta comisión? Sí, son 9 personas que integran esta comisión. Hemos hablado con algunas de esas personas. Lo único que puedo decir es que nunca les he conocido, en un acto cultural, en una situación cultural, mediante un libro. Nunca les he conocido. Absolutamente nunca. No puedo decir nada de ellos porque no he conocido. Yo siempre estoy dentro del proceso cultural de nuestro país y de América Latina, pero no los he conocido. Pero está en ellos seguramente en sus manos el tratamiento de esto para ir a un pleno que es muy difícil. Sí, creo que uno de ellos no es de Alianza País, pero no me gustaría hablar de lo de Alianza País, como me siento comprometido y he sido siempre comprometido con Rafael porque ha sido mi amigo, pero realmente estas cosas son dolorosas, ¿no? Por ahí hay una disposición transitoria, la 13ª, ahora que hablamos también de lo personal, donde se habla de convocar a elecciones de nuevas dignidades para el periodo establecido en cada casa. Claro, se realizaron, pero además de 6 o 7 presidentes de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que esta ley no pasó por un tamiz constitucional realmente, y que por respeto a las elecciones democráticas que se han realizado en varios núcleos de nuestra patria, se debería agregar a esa transitoria, si es que va a haber esa transitoria, que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana las autoridades elegidas de este año terminarán el periodo para el que fueron elegidas con las atribuciones que les confiere la presente ley. Tengo aquí, Diego, cartas del presidente de la República, por ejemplo, de su
puño y letra, felicitándome por haber sido, por lo que me eligieron presidente. ¿Me permite Desde luego. Expresidencia de la República, Quito, 22 de agosto del 2016, señor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de Cultura Ecuatoriana, de mi consideración. Sí, viene con la firma, ¿no? Caramba, del presidente, y con esta frase, hasta la victoria siempre, ¿no? Escrita por él. El texto sí está gentil, Isabel. Por medio de la presente hago expresa mi felicitación y sinceros deseo de éxito en el ejercicio de este nuevo periodo como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auguro el mejor de los éxitos para su mandato, no sin antes reiterar todo el apoyo y apertura por parte del Gobierno de la Revolución Ciudadana, principalmente en lo relacionado a la implementación de una nueva política pública positiva y eficiente que se materializará con la próxima aprobación de la nueva Ley de Cultura, así como también con el desarrollo de eventos artísticos, culturales, académicos y de relevancia nacional e internacional. Y claro, de puño y letra está la firma del presidente, y de puño y letra hasta la victoria siempre, ¿no? Aquí hay una carta igualmente del 22 de agosto de doña Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador. Sí, es tan gentil, toda la carta. En nombre de la Asamblea Nacional del Ecuador, reciba un saludo fraterno y nuestra más sentida felicitación por los resultados de elección de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le pido sea portador de los mismos a todos los presidentes de los 24 núcleos provinciales, los miembros constitutivos y el personal que elabora en la matriz, quienes han expresado su voluntad para que continúe presidiéndola, conociendo su compromiso y sensibilidad frente a los indeclinables y siempre inconclusos objetivos que demanda la cultura y de forma singular la creación colectiva como imaginario privilegiado de la identidad. Auguro importantes avances frente al reto que le impone este nuevo periodo. Hemos compartido intensas jornadas de trabajo conjunto, propiciando diálogos amplios, plurales y democráticos, incorporando voces colectivas que estimulaban el fomento de las necesidades del sector de la cultura, auspiciando consensos supeditados a la garantía de la libertad creativa como principio inalienable. Recibo un abrazo afectuoso, Gabriela Rivadeneira Burbano. Y tengo aquí una carta que creo que debemos leer, una carta muy linda, que firma Gustavo Arauja, prefecto provincial de Pichincha, del 29 de agosto de este año. Le dice: hermano Raúl, una buena lectura, porque es una carta con contenido entrañable. Muy linda, sí, muy linda. Seguramente eres de los pocos hombres que conozco que han tomado cerveza con Whitman y descubren en la mujer amada algo de rock sucio o Jimi Hendrix. Muy difícil encontrar un ser que se parezca a Raúl Pérez Torres. Seguramente tu dura infancia te permitió desarrollar un tercer ojo, ese con el que descubres verdades lacerantes en la cotidianeidad, sin que el resto sepamos siquiera que existen. Tu ancestro comunista, hasta por el nombre de tu casi segundo padre, contribuyó a acrecentar ese don. Tú has sido nuevamente escogido para que guíes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la inmortal obra de Benjamín Carrión. Tu Quito, tus amigos, tu bohemia, junto a tu infinita melancolía, nos sentimos contentos con este hecho. La patria suave, la del maestro Carrión, también se siente tranquila, pues su mayor acervo, la cultura, queda en buenas manos, queda en manos de un sacerdote de la cultura. En el alma, Gustavo Aroja. Una hermosa, entrañable carta. Notas misivas del presidente de la República, de la presidenta de la Asamblea y del prefecto provincial de Pichincha. Si todo esto es así, ¿en qué momento se produce No entiendo. ¿En qué momento se tuerce? Exactamente. Sí, realmente no entiendo, como te dije al principio, a mí me da mucha tristeza de que la situación sea así. No me importa qué es lo que pase conmigo, pero sí qué es lo que pase con la casa, qué es lo que pase con la Casa de la Cultura, pero más que todo con la cultura, ¿no? He visto varias fallas. Yo te digo que no ha pasado la ley por un tamiz constitucional. Imagínate que hay un artículo por allí, hay también un acápite totalmente inconstitucional que crea un impuesto para el fomento de la cultura y las artes del 10% sobre la totalidad de las ventas de entradas para la exhibición de películas de producción extranjera en las salas comerciales de Quito. En lo que estaría de acuerdo,
pero no es legal. Desde una ley de cultura no puedes hacer eso, porque no es una atribución, sino del presidente de la República. Entonces, son cosas que, de alguna manera, con una expresión popular, le van a hacer meter la pata a la asamblea realmente, ¿no? Ojalá que en el pleno, creo que es del martes, del miércoles, se pueda discutir algo así, ¿no? Ojalá nos puedan escuchar. He puesto 2 cartas a Gabriela para que me permita hablar, pero no he recibido contestación. Raúl, en los últimos tiempos, ¿tú has hablado personalmente con el jefe de Estado? Es decir, he hablado sí unas 2 veces, no exactamente de cultura, no hemos hablado de cultura. En algún momento me ha dicho cómo estás con Guillaume Long, cuando estuvo Guillaume Long, y de la misma manera con Noriega y con... Es que te estoy hablando desde hace 9 ministros de cultura, ¿no? Solamente eso ya es una cosa que te tiene que ponerte a pensar, que tenemos que pensar para lo posterior, es decir, la necesidad de que haya un Ministerio de Cultura o no haya un Ministerio de Cultura, o de todas maneras, ¿cómo tiene que ser ese Ministerio de Cultura? Si tú piensas que en 9 años han habido 9 ministros, 600 millones de dólares gastados en ese ministerio, quisieras ver un proyecto bandera sobre cultura, de cultura, pero ¿qué es lo que has visto? Yo no he visto. Quisiera verlo, quisiera saber, a ver, esos 600 millones de los 9 ministros pasó esto. Pero no te podría decir, ahora sé que Raúl va a repartir $2 millones de unos fondos concursables, sí. ¿No? Pero yo creo que está mal asimilado la cuestión, primero de lo que es cultura y segundo de los procesos que se tienen que seguir para apoyar a la cultura, porque la cultura no necesita ni gobiernos ni estados, está antes del gobierno, antes del estado. Está allí desde siempre. Está allí desde siempre. Exactamente. Si nosotros queremos articular algo, tiene que articularse el Estado en relación a la cultura, no la cultura en relación al Estado. Raúl, 9 años, 9 ministros de cultura, $6 millones de dólares. No. 600 millones de dólares en 9 años. 600 millones de dólares en 9 años. Eso es lo que se ha invertido en cultura. ¿Por qué la Revolución Ciudadana, autodenominada Revolución Ciudadana, no le dio y no le ha dado a la cultura la importancia que debe tener esa cultura? Bueno, Rafael lo ha dicho varias veces en sus presentaciones públicas, ¿no? Que es una deuda que tiene la Alianza País en relación a la cultura. Yo diría cultura y agricultura. No ha sucedido nada en esta década, nada. Raúl, ¿qué avance descubres tú en el texto de la ley? ¿Debe haber algún avance? Sí, es decir, yo creo que se organiza de alguna manera todas las instituciones de cultura. Me parece que se organizan, que se les da una preponderancia, por ejemplo, al Instituto de Cine, al Instituto de Patrimonio, me parece muy bien. Se ha recogido lo que nosotros también planteamos, la seguridad social para el artista. Tú sabes que el artista, sí. Y conozco artistas de muchos años que no tienen realmente para una receta, que no están dentro de la seguridad social. Hay que dar una seguridad social con dignidad, y eso es lo que hemos recogido. Se está planteando lo de los migrantes, que a mí me parece importantísimo, porque yo ahora mismo voy a Nueva York el 11 al núcleo de Nueva York de la Casa de la Cultura, pero que se mantienen sin un centavo, ¿no? Y que nosotros de repente queremos apoyar, ayudar con un presupuesto, con el menor presupuesto, pero tenemos cada año nosotros es decir, con los ecuatorianos, con las personas que viven ahí en la comunidad, y siempre se ha mantenido así, igual en Chicago, igual en Nueva York, igual en Roma. Se han mantenido
sido así. En España también había, en Madrid y en Barcelona, ya no hay. Es decir, se necesita una gestión cultural para eso, ¿no es cierto? Para que se mantenga viva la presencia de la cultura en el Ecuador. Aquí creen que la cultura es poner 4 palos y que cante un artista, ¿no es cierto? No es eso, o sea, es completamente diferente. Hay que ir a las raíces, hay que ir a la ancestralidad, a nuestros viejos taitas, hay que hablar de tantas cosas para sentirse que la patria vibra en cada uno de nosotros, ¿no? Raúl, comprendo su desaliento, comprendo su desazón y su tristeza, ¿no? Ahora, igualmente, para que todo quede perfectamente claro, ¿qué puntos de la ley considera usted lesivos, no solo para la Casa de la Cultura, sino para la cultura nacional? Un gran resumen, a ver. Bueno, creo que lo he dicho, pero de todas maneras, a mí me parece que hay algunos artículos, especialmente los que atentan contra la Casa de la Cultura, que no exista matriz y que sea una sede social deportiva, no me parece conveniente, ¿no es cierto? No me parece conveniente que quieran súbitamente arreglar algunas cosas diciendo que el momento en que salga la ley será aprobado, cuando tiene que ser el reglamento, tiene que haber un reglamento, claro. Sino que seguramente creerán que ese reglamento va a demorar 9 años más, ¿no? Entonces es difícil trabajar en esa lógica, ¿no? Lo de las autoridades elegidas en este año tiene que respetarse, aquello de las autoridades elegidas tiene que salir de la ley, y todo esto el impuesto, crear un impuesto, una ley de cultura, crear un impuesto es imposible. Raúl, hay algunas cosas. Usted resultó reelegido. ¿Fue algún problema en el proceso eleccionario como tal? Fue el proceso democrático más importante, más incluyente. El reclamo del antagonista, del otro candidato. Sí, pero no creo que llegó a nada, porque sí hay 2 o 3 personas que siempre estarán hablando mal de lo que se hace, ¿no es cierto? Pero en todo caso, yo gané en 22 núcleos provinciales, de 24 en 22, pero apabullantemente, no con 2. Perdí en Santo Domingo Los Colorados con 3 votos y en algún otro núcleo del Oriente, me parece, que no pudimos visitar. Santo Domingo Los Colorados es un núcleo nuevo, joven, es uno de 3 núcleos no tienen una casa de la cultura, digamos, un lugar, tienen que arrendar, sí, y seguramente tienen que haber algunas cosas allí que no nos hemos preocupado o algo así. En todo caso, es mejor, es una alerta para nosotros saber dónde no estamos bien, para entre todos, porque no es el presidente de la Casa de la Cultura Nacional, somos los 23 presidentes, 24 presidentes de la Casa Matriz y de los núcleos provinciales, porque cada núcleo además tiene extensiones en los cantones, en los barrios. Nosotros tenemos aquí extensiones de la Casa de la Cultura en 6 o 7 barrios de Quito, ¿no? Entonces creo que eso fortalece la dinámica de la cultura en nuestro país. Estamos siempre presentándonos en cualquier parte, pero no solamente con músicos, sino estamos haciendo talleres en los barrios. Eso es importante, crear en los barrios esa necesidad de las expresiones culturales. Y como usted sabe, en la editorial, en la cinemateca, en los museos, estamos multiplicando el pensamiento de la patria, como es nuestro refrán más importante. Así que choca este nombre de matriz. Sí, choca el nombre de matriz. Y me sorprende viniendo de un muy buen novelista, ¿no? Pero sí, me parece, es que no tiene un valor semántico, ¿no es cierto? Simbólico. ¿De dónde nació? Cada uno de nosotros, ¿de dónde nació? De una matriz. Aquí nació la Casa de la Cultura, aquí en Quito nació la Casa de la Cultura, la creó Benjamín Carrión y luego se fue reproduciendo. Sus hijos
en los núcleos provinciales. Primero fue Ambato, después fue Guayaquil, después fue Portoviejo. Entonces la casa matriz, y esa casa matriz está junto a sus hijos, está junto a todos. Es muy simbólico aquello, pero quieren cambiarlo por sede. No entiendo la razón, que fuera una razón conceptual, filosófica, inteligente, pero que te digan matriz de un nombre anacrónico. Entonces yo le dije, ¿y por qué matriz productiva? Y esto además viene de un novelista de nota, porque Raúl Vallejo realmente es un estupendo. ¿Cómo no? Su última novela sobre Velasco Ibarra es extraordinaria. Su última novela es extraordinaria. Una última cosa, Raúl, bienvenido al programa. ¿Cómo va a quedar la Casa de la Cultura con estas modificaciones a propósito de Hábitat 3? Caramba, veo que hay una auténtica revolución. Eso sí, realmente, como yo he dicho públicamente, para mí es un milagro, ¿no? Sí. Es decir, cada año el presupuesto venía desinflándose de la Casa de la Cultura. Este año nos quitaron $500 mil. $500,000 de un presupuesto bien pobre, que nos quitaron por toda la situación económica. No, ni una sola explicación. Por un lado nos quitaron eso, y por otro lado nosotros podíamos arrendar los teatros y eso iba para arreglar, para asear, para tratar de tener bien los teatros. Pero ahora todo ese dinero entra a la cuenta única, que ya no es de la Casa de la Cultura. Entonces, mermado todos esos intereses, es bastante difícil, ¿no? La tarea, el trabajo. Y entonces viene, y nosotros luchamos, y también creímos que era necesario que el hábitat se haga aquí. El presidente Correa escogió que la Casa de la Cultura sea. Han metido una cosa de $7 millones para arreglar la infraestructura. Entonces la transformación es bella. No es hecha para la Casa de la Cultura, pero desde luego es una maravilla, ¿no? Nos han arreglado el sistema eléctrico, que hace 40 años no se arreglaba. Sistema eléctrico, sistema higiénico. Está baterías sanitarias, está una belleza. Han puesto también 2 ascensores, uno en la biblioteca y uno en la... Ascensores que se van a quedar así, desde luego, ¿no? Bueno, suben y bajan. Suben y bajan. Entonces está muy linda la Casa de la Cultura. Creo que va a quedar más linda el momento en que termine Hábitat y empiecen a habitarle los escritores, los poetas, los músicos, los bailarines. Un saludo muy cordial a Ricardo Dueñas, Hábitat 3, a Ricardo Dueñas. Mensaje final, mi querido Saúl. Sí, solamente decir la necesidad que tenemos de la reflexión alrededor de la cultura. Pido yo a los asambleístas, grandes amigos dentro de la asamblea, que reflexionen un poco sobre lo que es la Casa de la Cultura, lo que significa tener una Casa de la Cultura que 72 años ha multiplicado el pensamiento de la patria y que queremos seguir haciéndolo. Muy bien. Raúl, un abrazo entrañable, gracias por todo. A ti. Y que finalmente se atienda a las necesidades y las esperanzas de la cultura ecuatoriana. Muy buenos días.